Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis. Hoy tenemos nuestra novena porción de este hermoso libro de Génesis que nos habla un poquito de todo, nos está hablando este libro de Génesis. Nos empezó a hablar sobre, recuerden, el principio, desde el principio, el final de los tiempos, y después también analizando lo que es la vida de los patriarcas. Empezamos a darnos cuenta que los patriarcas son seres humanos como tú, como yo, que tienen sus aciertos, sus desaciertos, tienen sus cosas que a favor y sus cosas en contra. Entonces, vamos a continuar con nuestra porción siguiendo la línea que habíamos establecido en el último estudio. Recuerden que en el último estudio nosotros estuvimos hablando un poquito sobre Simeón y sobre lo que es básicamente también Leví. Recuerden eso que hablamos sobre el carácter, estuvimos viendo un poquito como que al analizar el carácter de Leví y Simeón, podemos ver también un reflejo de nuestro carácter y de la importancia de poder aprender a manejar nuestro carácter. Que no es nada malo tener un carácter, porque Dios nos los ha dado, solo que nosotros necesitamos, como habíamos llegado a la conclusión, a tener un equilibrio de saber manejar nuestro carácter, saber cuándo tener que aplicarlo, cuándo no. Y obviamente vimos que todo esto era consecuencia del caos que había en la familia de Jacob por las malas decisiones que se había tomado a nivel familiar. Obviamente esta porción que va desde el capítulo 37 al capítulo 40, que nos relata ahora la vida del patriarca José y obviamente no está exenta del caos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el caos no solo comienza con José, en la vida de José comienza con él, sino que ya también es algo que se viene trayendo desde la familia. Y entonces vamos a empezar a analizarlo. Me gustaría que tomemos básicamente la posibilidad de analizar el capítulo 37, ya el capítulo 38, y esto es bien interesante porque dentro de la vida de José, de la historia de José, desde que él es vendido por sus hermanos hasta que llega a Egipto y es nombrado como el segundo al mando en Egipto, en el medio de la historia aparece la historia de Judá y Tamar. O sea que todas estas historias tienen un punto de conexión, que es que podamos analizar el carácter de cada uno de los personajes o de los patriarcas, podemos decir de los personajes más importantes que se mencionan aquí y que a la vez podemos vernos reflejados en ellos. Entonces vemos algo muy interesante que en la vida de José, en la historia de José, en el medio de la historia, se incrusta la historia de Jacob y Tamar, de Judá y Tamar, perdón, en donde obviamente ya lo cubrimos en el ciclo pasado y les voy a dejar el enlace aquí abajo en la cajita de descripciones del video para que lo puedan ver, porque lo analizamos de acuerdo al contexto, analizamos bien cuál era la situación que estaba pasando entre Judá y Tamar y obviamente llegamos a la conclusión que ese fue un trato para Judá. Porque vamos a ver que ahora en la historia de José, en el capítulo 37, Judá es uno de los principales hermanos que pretende eliminar a José o venderlo. Es el que, podemos decir, el cabecilla, el que va liderando el grupo y el que lidera para decir, nos tenemos que sacar a nuestro hermano de encima, al menor. Entonces vemos que en la historia del capítulo 38, la historia de Judá y Tamar, es como el proceso que tiene que pasar Judá, y cuando vamos a ver más adelante en la historia, cuando se encuentran los hermanos, vemos una actitud totalmente distinta de Judá. Y eso es por ese proceso que está pasando. Y justamente el capítulo 37 nos va a hablar de un proceso que va a continuar para Jacob, pero también un proceso que va a iniciar para José, en donde él va a tener que aprender a lidiar con su carácter, a tener que lidiar con su inmadurez. Y obviamente vamos a ir analizándolo en el contexto para ver qué más podemos aprender y cómo esto puede aplicarse a nuestra vida. Porque muchas veces nos preguntamos, ok, pero todo esto ¿para qué nos sirve? Ok, nos va a servir para analizarnos, para tener una vara y medirnos a nosotros mismos. No medir al otro, sino medirnos nosotros mismos, para que nosotros ahora podamos corregirnos y poder tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a comenzar con el estudio. Me gustaría que comencemos leyendo y me gustaría invitar a los hermanos que están
en internet, que aquel que quiera leer levante su manito, que quiera participar levante su manito, así yo puedo tener la ayuda visual para que podamos leer con respecto a la porción de esta semana. Bien, recuerden, esta es la metodología de estudio que estamos usando, es la metodología donde esta porción principalmente va a predominar mucho lo que es el honor y la vergüenza. Si lo analizamos de acuerdo a lo que es la historia de José. Porque vamos a ver que José comienza podemos decir, en honor, su padre lo coloca en honor, y vamos a indagar un poquito más del por qué él está en honor y cómo esto influye en su relación con sus hermanos, que después él termina avergonzado, llega a Egipto, es como que vuelve a ahora tomar honor en Egipto, y cuando él empieza a acomodarse en Egipto, otra vez cae en caos, cae en vergüenza, y otra vez inicia un proceso para José hasta cuando termina el capítulo 40, que es llamado delante de la presencia del faraón, y sabemos que la historia continúa en que él es nombrado el segundo al mando. Pero vemos que entre que su padre le da la autoridad hasta que el rey de Egipto, el faraón, lo nombra como segundo al mando, pasa un largo tiempo. Así que familia, vamos a iniciar. Quisiera que vamos al libro de Génesis, capítulo 37, y quiero invitar a la familia Peloc que pueda leer del capítulo 37, del verso 1 al verso 5. Perdón, al verso 8. Del versículo 1 al versículo 8, ¿verdad, pastor? Ah, exactamente. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levanta, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y su palabra. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Alba. Wow, familia. Miren, aquí tenemos algo bien interesante que está sucediendo en la historia de lo que es de Jacob y principalmente de José. Pero principalmente nos vamos a enfocar en Jacob. Porque vemos que inicia la historia contándonos que Jacob, él tiene una túnica, una vestimenta especial que le da a su hijo, que es José, como marcando una predilección o marcando como el favoritismo a su hijo José. Wow, esto es bien interesante porque vemos como Jacob, y es interesante porque miren, aquí está hablando de Jacob, no habla de Israel. Y esto es algo bien interesante porque cuando habla de Jacob, desde este punto en adelante, vamos a ver que va a usar en las escrituras, se va a nombrar por Israel o por Jacob. Y algo que hemos aprendido de los sabios de Israel, que cuando en las escrituras se habla de Jacob con su nombre como Jacob, es, se entiende como que él está actuando conforme o a su voluntad o a su carácter humano. Pero cuando es nombrado como Israel, quiere decir que él está actuando de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver este juego cuando se hable de Jacob, que aparece como Jacob o como Israel. Y justamente aquí, en el verso 37, en el verso 1, nos aparece como Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y empieza hablando de ahora de José, siendo de 17 años, que apacentaba las ovejas.
Y era, obviamente, dice, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José todo lo que hacían mal sus hermanos. Él iba y se lo mencionaba a su padre. Podemos decir como que él acusaba a sus hermanos de todas las cosas que él hacía. Pero miren qué interesante. Dice que, ahora miren, dice, y amaba a Israel. Ven acá cómo empieza, Jacob e Israel. Ahora vemos que aquí está actuando cuando dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, como que estamos entendiendo aquí cuando vemos la palabra Israel y no Jacob, vemos que ahora Jacob está obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerden que de parte de Raquel iba a venir el hijo de la promesa y el primogénito es José. Entonces él está actuando, él está pasando esa bendición que recibió Abraham, que después pasó a Isaac, que de Isaac pasó a Jacob. Ahora Jacob está dejándole saber a su hijo José de que él va a continuar con el legado que el Eterno les dio con respecto a la promesa. Pero hay algo bien interesante que sucede aquí. Porque en el verso 4 dice que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. O sea, vemos que siempre Jacob estuvo marcando esta diferencia. Algo que hay que meditar en eso, familia, porque vemos que el caos aún persiste en la vida de Jacob. Y una de las consecuencias, o podemos decir uno de los factores que causa el caos en la vida de Jacob, es esta, podemos decir, distinción que él hace. Desde un primer momento, él marca esta diferencia entre Lea y Raquel. Porque cuando vemos la historia y volvamos unas porciones más atrás, vamos a ver que él, cuando está casada con las dos, él desprecia a Lea y nos menciona que Lea se sentía triste por eso y él amaba más a Raquel. Siempre marcó un favoritismo y esto ha sido un problema para la vida de Jacob. Y esto es algo que tenemos que meditar, familia, cuando suceda algo dentro de la familia, si estaremos haciendo favoritismo. Y quizás capaz aquí no se está dando cuenta Jacob de que está haciendo este favoritismo, sino que él está enfocado en que tiene que cumplir la voluntad del Padre. Pero esto está ocasionando que obviamente por heridas que hay, podemos entender, heridas que vienen de antaño, heridas que Jacob hizo cuando se casó con Lea y con Raquel y que empezó a marcar esta diferencia, siempre a marcar esta diferencia y amar más a los hijos de Raquel que a los de Lea. Entonces vemos que hay como algo ahí en la familia que hay que sanar. Y Jacob no se está dando cuenta. Algo interesante ver eso. Pero ahora es interesante ver que dice que José después, él tiene un sueño y va y se lo cuenta a sus hermanos. Pero obviamente, para poder entender el por qué sus hermanos no querían, o mejor dicho, lo aborrecían a José y no podían hablarle pacíficamente, y ni aún más, sabiendo ahora que hay un sueño y ellos entienden el sueño y lo comprenden, lo interpretan correctamente, hace que se, podemos decir, potencialice más lo que ellos aborrecen a su hermano José. Y después vemos cómo esto termina porque ellos no saben manejar o lidiar con este conflicto, o lidiar con lo que es esta situación familiar. Pero hay algo bien interesante que quiero compartirles con respecto a por qué ahora se entiende que José está lidiando con su inmadurez. Porque él ahora al recibir lo que es esta túnica, él está recibiendo como la autoridad familiar. Su padre le está dejando saber que el día de mañana él continuará con el legado, él continuará con la familia. Pero recuerden que José tiene 17 años. ¿Y por qué él entiende esto? Miren, vamos a ir al contexto, familia, y vamos a buscar un poquito más de información para entender un poquito la situación y ver qué podemos aprender, familia, que podamos aplicar a nuestras vidas. Porque vemos que obviamente acá hay algo que está sucediendo en un principio, es que Israel, Jacob, está de alguna forma haciéndole saber a José de que él va a estar en autoridad.
¿Y cómo lo hace? A través de la túnica. Miren lo que es, de acuerdo al contexto, lo que es la túnica. Obviamente no vamos a entrar en pormenores de que si era mangas cortas, si eran mangas largas, si era de colores o no era de colores. Es una vestimenta especial. Y miren lo que mencionan los comentarios. Esto lo tomé del comentario Sondervan del contexto cultural de Génesis. Y miren lo que dice. Túnica ricamente ornamentada. Una pintura en una de las tumbas egipcias del siglo XIX antes de la era común representa a un grupo de mercaderes semitas que bajan a Egipto. Acá cuando dice semitas puede ser de las naciones como Canaán o como puede ser también de Israel, o sea, puede ser la familia de Abraham, porque Abraham también es considerado un semita. Pero estaban hablando de que hay una pintura, hay un fresco en una de las tumbas egipcias que representa a los mercaderes semitas que bajan a Egipto. Algunos de los hombres llevan prendas hasta la rodilla y sin mangas con que son coloridas. No sabemos si esto fue el tipo de prenda que Jacob le dio a José, pero nos da una idea de las modas de la época en general. Un fresco de Mari en el siglo XVIII antes de la era común retrata a sacerdotes vestidos con prendas hechas de piezas rectangulares de tela de varios colores, cosidas con una tira larga que luego se vuelven alrededor del cuerpo 7 u 8 veces desde los tobillos hasta el pecho y luego se coloca sobre un hombro. O sea que estamos viendo, obviamente no sabemos exactamente cómo era esta vestimenta, pero sí vemos que algo en el contexto cultural, que la vestimenta está marcando autoridad, está marcando una separación, está marcando como una jerarquía familiar. Eso es algo bien interesante. Varios tipos de ropas comunicaban rangos y estatus en la sociedad. En el mundo antiguo, las telas, la ornamentación, los colores, la longitud y el dobladillo desempeñaban un papel importante a la hora de indicar la posición del usuario. Indudablemente, la túnica de José designaba autoridad y favor, pero pero poco más se puede decir porque la palabra hebrea aparece solo aquí y en el pasaje que se describe la capa de Tamar. Y vamos a ir a segunda de Samuel, porque miren, la misma palabra, esta palabra que habla sobre la capa de colores o que da a entender de esta túnica especial, no solamente se pronuncia en Génesis, sino que también se habla con respecto a la capa que usa Tamar, la hija del rey David. Y vamos a ir a Segunda de Samuel, y me gustaría que mi hermana Verónica Ríos pudiera leer Segunda de Samuel, Sí, capítulo amor. 13. Segunda de Samuel, capítulo 13. Sí, pastor, ¿todo el 13? No, el verso 13, a ver, déjame ver si verso 19, 13, 19. Perfecto. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Ok, dice que ella tenía una ropa de colores. Es la misma palabra que se usa en Génesis. Vamos a buscarla aquí, dice. Eh, Perdón, era segunda de Samuel 13, 19. Vamos a buscarlo acá. Porque vamos a corroborarlo, familia. Vamos a corroborar lo que nos mencionan los comentaristas. Dice capítulo 13, verso 19. Gracias, mi hermana. Dice, verso 19. Entonces Tamar tomó cenizas y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores. Ok, vamos a ver qué palabras es esta. Y esta es la palabra, vamos a ver aquí, colores. Vamos a buscar aquí la palabra colores. Aquí está. Es la palabra, esperar que aquí me lo abra, colores. Ok, vamos a ver aquí. Aquí está, la palabra colores. Muy bien. Y esta palabra
vamos a ver los usos de esta palabra. Miren todo cómo se puede tomar: palma, turbante, ok, está hablando de una vestidura más que nada, más que colores, está hablando de acuerdo al sentido de la palabra, nos está hablando de una prenda especial que tiene que ver con autoridad. Entonces, lo que dicen aquí los comentaristas, vamos a subir aquí, ok, dice que esta palabra que se usa como colores o como una prenda especial, esa misma palabra es usada en 2 Samuel 13:19, una otra evidencia. O sea, que lo que está sucediendo aquí es que Jacob le está dando una prenda que está marcando un rango dentro de la familia para José. Ningún cognado de las lenguas semíticas comparados ofrece ninguna aclaración segura. La interpretación tradicional de una túnica de muchos colores se remonta a las traducciones griegas y latinas del Antiguo Testamento, aunque ahora abandonadas en muchos círculos académicos. La mayoría de los comentarios favorecen algo más parecido a un abrigo largo o un abrigo de mangas largas, reflejado en la traducción griega de Aquila del siglo II después de la era común, o sea, en la era común, ¿ok? O sea que obviamente se puede entender como de muchos colores o una vestimenta especial. Literalmente lo que podemos saber que era una vestimenta que marcaba una diferencia con sus hermanos, y ahora sabemos por qué ahora sus hermanos tienen esta reacción con él de aborrecerlo y que no podían hablarle de forma pacífica. Porque ya podemos decir, desde muy jovencito, ya se había marcado el legado que iba a continuar en José. Por ende, obviamente recuerden que Rubén era el primogénito, que él perdió la primogenitura porque hizo incesto y no debía hacer eso. Entonces, ahora está quedando marcado dentro de la familia de Jacob quién va a continuar con el legado, quién va a continuar con la bendición de Abraham e Isaac y de Jacob, que es en este caso José. Recordemos que es un muchachito de 17 años. Miren, esto es lo que mencionaban los comentarios con respecto a la pintura. Si nosotros vemos, los mercaderes son los que están vestidos con túnicas largas, con vestimentas que podemos decir de cuerpo completo, porque los egipcios no vestían regularmente de esta forma. Aparte, el egipcio no tiene barba y los semitas sí tiene barba. Y los semitas son considerados los hebreos, los cananeos, los madianitas, los ismaelitas, son todos semitas. Entonces, wow, esto tiene mucho que tenemos que tener presente porque vamos a ver que José es llevado a Egipto por los ismaelitas y madianitas. Ok, entonces, teniendo esto en mente, ahora nosotros sabemos el por qué sus hermanos actúan de esta forma. Y esto se potencializa más, podríamos decirlo, cuando José les comenta un sueño. ¿Y por qué es tan importante los sueños? Vamos a leer de el capítulo, vamos a continuar porque ya me estaba por adelantar al segundo sueño, que allá hay algo bien interesante y que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya lo vamos a ver. Vamos a continuar con el tema de los sueños, porque dice en Génesis, perdón, en Génesis capítulo 37, está hablando de que él tiene un sueño y les comenta este sueño. Pero esto es bien interesante, familia, porque nos muestra la inmadurez que tiene José. Porque él dice, tiene un sueño, dice, y soñó José un sueño, y fue y se lo contó a sus hermanos. Y después de contárselo, su hermano es como que se frustran un poquito más con José, se enojan un poco más. Entonces, quiere decir que hay algo que está haciendo muy importante aquí. ¿Y por qué son importantes los sueños? Obviamente, familia, si hoy en día hablamos de esto, quizás no son tan importantes. En la actualidad un sueño no es tan importante, lo tomamos entre pinzas muchas veces, porque obviamente hoy sabemos que soñar pueden venir por muchos factores. Puede ser, sí, que el Eterno nos esté hablando a través de un sueño. Puede ser también algo que nos cayó mal y que tengamos un sueño pesado y no podamos, y soñemos. O sea, hoy en día no es tan importante como en la época que está sucediendo en la historia de José. En el antiguo Medio Oriente los sueños
era algo muy importante, ya que obviamente no se tenía tanta información como hoy y no había la posibilidad de determinar qué puede ser lo que haya hecho que una persona haya soñado o no. Entonces ellos les prestaban mucha atención a los sueños porque los sueños se consideraban que eran mensajes divinos. Recuerden que hay un contexto cultural dentro de esta historia, en donde ellos están rodeados de una nación que son totalmente idólatras, paganas, que obviamente una forma de comunicarse vamos a ver que son los sueños. Entonces, vamos a indagar un poquito más de esta información para saber por qué era importante para los hermanos y le prestaron atención con respecto al sueño y ellos lo interpretaron y al interpretarlo, ellos como que lo aborrecieron un poco más y obviamente no pudieron tratarlos de forma pacífica. Lo vemos el resultado más adelante cuando ellos los venden a los mercaderes. Entonces vamos a ir un poquito a hablar sobre los sueños con respecto al contexto cultural para entender lo que es la importancia de los sueños. ¿Por qué son importantes los sueños en el mundo del Antiguo Medio Oriente y por qué aquí se le está haciendo énfasis? Porque vemos que en el sueño y la interpretación que le dan es correcta, ya que el propósito que el Eterno tiene para José es que él sea el líder de la familia. Obviamente, puede ser que este sueño sea también incentivado por podemos decir, por el regalo que le dio su padre. No lo sabemos, vamos a investigar, vamos a indagar un poquito más con respecto a lo que es los sueños. José tuvo un sueño. Los antiguos creían que los sueños derivaban del reino divino. Por lo tanto, se tomaban en serio. Se creía que los sueños ordinarios de la gente común contenían presagios que comunicaban información sobre lo que estaban haciendo los dioses, aunque por lo general no hacían referencia a la deidad. Ok, miren qué interesante, porque en el contexto dice que los sueños de la gente común, o sea que los hermanos al prestarle atención es muy probable, de acuerdo al contexto, que ellos estaban diciendo, ok, sí, papi te dio podemos decir, la túnica, la autoridad, pero no eres más que nosotros. Por eso le prestan atención. Por eso miren lo que dice, que en el mundo del antiguo Medio Oriente, los sueños eran importantes porque eran mensajes del reino divino y obviamente se les daba estos sueños a las personas ordinarias, de la gente común. O sea que, wow familia, que esto daba presagios, dice. Por eso le prestan atención, porque si él soñó es porque le estaba dando presagios del porvenir de lo que iba a suceder en la familia. Ahora entendemos por qué ellos le ponen atención. Dice, aunque por lo general no hacían referencia a la deidad, los sueños a menudo estaban llenos de simbolismos que requerían un intérprete, aunque a veces los símbolos eran razonablemente evidentes, como en este caso. Eran evidentes, algo que un vocabulario que había en este sueño que sus hermanos interpretaron de forma rápida y le dieron la interpretación correcta. No se creía que la información que llegaba a través de los sueños fuera irreversible. Los sueños de un ascenso al poder, como los que tuvo José, son conocidos en el antiguo cercano oriente, especialmente uno de Sargán, rey de Akkad, medio milenio antes que José. Sargán, copero del rey Ursarbaba, esos nombres, relata su sueño al rey de la siguiente manera. Había una sola joven, la diosa Inanna. Era alta como los cielos, ancho como la tierra. Estaba firmemente colocada como la base de una pared. En mi casa, ella te ahogó con un gran río de sangre. Wow, aquí vemos que el copero le está dando un mensaje, un sueño que él tuvo, en donde el rey iba a ser muerto por la deidad, iba a ser sumergido, dice, por la sangre. ¿Qué sucedió entonces ahora con Sargán? Miren lo que dice la historia, dice, los consejeros de Ursababa reinterpretaron el sueño para sugerir que era Sargán quien iba a morir en el lugar del rey. Esto demuestra cómo incluso los sueños
medianamente transparentes podrían ser reinterpretados para satisfacer los deseos de una u otra parte. El sueño de José no indica la muerte de sus hermanos, simplemente su subordinación a él. No hay nada en el sueño que les lleve a considerar que la prominencia final de José se extenderá más allá de los confines de la familia, ya que solo los miembros de la familia se inclinarán ante él. A ninguno de ellos se le habría ocurrido que José llegaría a la posición del segundo al mando en en una potencia mundial dominante como Egipto. Tanto en el sueño de Sargán como en el sueño de José, la vida del soñador se pone en peligro, ya que aquellos que serían suplantados en su ascenso a la autoridad buscan impedir el cumplimiento de ese sueño, eliminándolo al que está marcado para ascender. ¡Wow! Y es exactamente lo mismo que está pasando con lo que es José, porque él le cuenta los sueños. Al contarle el sueño a sus hermanos, él está generando ahora en sus hermanos que ahora ellos actúen en contra de José. ¿Por qué? Porque ellos van a querer impedir que José, o sea, que el sueño se cumpla en José. Por supuesto, no hay razón para pensar aquí en la dependencia literal, solo para observar los motivos comunes que reflejan la experiencia humana generalizada con respecto a los sueños. Wow, entonces aquí hay algo bien interesante, familia. Vemos que ahora José tiene un sueño. Va y se lo comenta a sus hermanos. ¿Y por qué se entiende que él actúa de forma inmadura? Dice que el Señor le dio un sueño a él, pero nunca le dice de que vaya y se lo cuente a sus hermanos. De alguna forma podemos entenderlo como que José, al recibir la túnica, el Eterno ahora le da un sueño del por qué él recibe la túnica y que obviamente le está mostrando el cómo, o más básicamente el fin, la meta. Le está mostrando el punto en el que el Eterno lo quiere llevar, pero no le está indicando el cómo va a ser el proceso. Es algo muy común en el Eterno. Él muchas veces quizás nos muestra el cómo, a dónde nos quiere llevar, pero no nos dice el camino. Porque es algo que hemos aprendido. Muchas veces el camino, de cómo sea el camino, depende de nosotros. ¿Qué decisiones tomemos? Y aquí José tomó una decisión. Joseph tomó una decisión. Él recibe el sueño y en vez de meditarlo, reservárselo, ¿qué hace? Corre a contárselo a sus hermanos. ¡Wow! Y ahí hace que sus hermanos ahora actúen en contra de él por celos, por envidia. Recuerden que ya desde un primer momento nos deja saber que cuando Jacob le entrega, Israel le entrega la túnica a José, sus otros hijos, podemos decir, están heridos, están sentidos y obviamente quieren de alguna forma tomar venganza en la vida de José. Y ahora aún más potenciados con lo que es este sueño que está teniendo José. Pero hay algo bien interesante que sucede ahora, porque no solo sueña esta vez y se lo comenta a sus hermanos, sino que también tiene un segundo sueño que ahora se lo cuenta a sus hermanos nuevamente. O sea, imagínense ahora a sus hermanos, los hermanos de José. Ya él les había contado un sueño en donde le estaba diciendo que él iba a reinar, que él iba a ser la autoridad de la familia y ellos iban a postrar delante de él. O sea, es un poco lo que vemos que sucedió con Esaú y Jacob. El mayor servirá al menor. Exactamente lo mismo, solo que aquí ahora es José quien está dándole ese mensaje a sus hermanos y obviamente hace que lo aborrezcan. Pero ahora tiene un segundo sueño. Así que vamos a leer de Génesis capítulo 37 del verso 9 al 12 y me gustaría que mi hermana Ofelia Lidia lo pueda leer. Vamos a leer del verso 8, del verso 9, perdón, al verso 12. 9 al 12, ¿verdad? Ujú. Gracias. Shalom a todos, Shabbat Shalom. Bueno, lo leo. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí,
y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿El 12 también? Sí, hasta el 12. Ajá, ok. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Amén. Ok, entonces, Gracias. gracias a ti, mi hermana. Wow, aquí es interesante porque tiene un segundo sueño. Y yo quiero preguntarle, familia, si ustedes se han dado cuenta de un detalle en este segundo sueño. Hay algo que está aconteciendo en este sueño que hace que reaccione ahora Jacob. No sé si se habrán dado cuenta, familia. A ver, les voy a dar unos segunditos para que leamos un poquito de nuevo este segundo sueño y veamos que hay algo que está haciendo que Jacob reaccione. De que ahora Jacob tenga que reaccionar ante esta inmadurez que tiene su hijo José. No estaba preparado aún para recibir la autoridad, pero hay algo que está sucediendo, familia, y hay algo a mí que me llamó muchísimo la atención, que es que dice acá mi hermana, dice que también su papá y su mamá se sometieron ante José. Puede ser, su papá y su mamá. Ok, pero recuerden que Jacob sabía que él iba a ser la autoridad. Es más, recuerden que Jacob, Israel, es quien le está dando la autoridad, le está diciendo quien va a continuar con el legado es él. O sea que por ese lado no creo. Dice los astros, no son los astros. Dice que su padre, su poder crece, puede ser. La sol, luna y estrellas, no. Todos sus hermanos, no. Miren familia, hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención y me llevó a investigar un poquito más. Y esto me ayudó a entender más cuál es la circunstancia y principalmente cuál es podemos decir, el carácter que tiene en este caso José. ¿Cuál es la inmadurez de José? ¿Qué es lo que está sucediendo con José? Miren, vamos a ir a Génesis y dice que soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y que aquí el sol y la luna. Ok, el sol y la luna. Esto está haciendo referencia a quién, su padre y a su madre. Y 11 estrellas se inclinarán a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Ok. Familia, la madre de José estaba viva en ese momento. No sé si se habrán dado cuenta de ese pequeño detalle en el sueño de José, que su madre no estaba viva. Ahora, ¿por qué José tiene este sueño? Porque dentro del sueño, de este segundo sueño, que es similar, es igual, exactamente igual que el primero, pero en este caso incluye al sol y a la luna, que Jacob entiende que son su padre y su madre. Pero, y esto creo que es el punto por el cual Jacob reacciona. Porque ¿por qué está incluyendo a su madre? Si su madre murió, wow. Y acá quiero compartirles algo que me ayudó a entender un poquito más al punto que quiero llegar, familia, de lo importante que es aprender a manejar nuestro carácter, familia. Y de saber que muchas veces cuando el Eterno nos muestra a cada uno de nosotros, en algún momento nos habrá mostrado o nos habrá hecho saber cuál es el propósito que Él tiene en nuestras vidas, hasta dónde Él nos quiere llevar, pero no nos dice el camino. Pero muchas veces eso tiene que quedar en nosotros. Que tiene que quedar en nosotros y a lo sumo compartirlo con personas de confianza. ¿Por qué? Porque miren lo que va a suceder ahora, familia. Vamos a ir al contexto para entender por qué
él está nombrando a su madre. Yo no sé si eso a mí me llamó la atención porque cuando empecé a ver la historia dije, wow, pero si su madre, él tiene 17 años, Raquel ya murió con su segundo hijo, él en este punto no está su mamá. Es algo bien interesante, familia. Es algo bien, bien interesante esto. Entonces, vamos a ver qué dicen con respecto los comentarios con respecto a esto. Y esto viene del comentario Sondervan. Dice, un rasgo curioso del segundo sueño es la presencia simbólica de la madre de José y de los 11 hermanos. Esto es extraño porque su madre había muerto previamente a dar a luz a su segundo hijo. La inclusión de los padres de José es significativa aquí, porque indica que el mensaje del sueño no solo sugiere que José será el primero entre sus hermanos, en cuyo caso sería similar a la bendición patriarcal que se encuentra en Génesis capítulo 9, verso 26 y en el capítulo 27, verso 29, sino que José se eleva a la prominencia de toda la línea ancestral, superando a sus padres en importancia. Esto justifica la inclusión de los miembros de la familia vivos o muertos. Otra opción es que, dado que José todavía tenía menos de 10 años cuando su madre murió, la sierva de Raquel, Bilha, había sido su madre sustituta por José y Benjamín, por lo que el sueño tal vez se refiere a ella. Ok, esto es algo bien interesante, porque de acuerdo a lo que nos menciona el contexto, el comentario del contexto cultural, obviamente puede ser de que Jacob entiende de que cómo que va a ser, puede ser que está entendiendo de que va a ser mayor que él o que está usando a su madre y que obviamente cómo él va a nombrar a su madre muerta. Cómo, o sea, esto es bien interesante, es algo que la verdad lo empezamos a analizar y decimos, wow, ¿qué está pasando con José? ¿Qué es lo que está sucediendo con José? Y miren lo que dice el Humash con respecto a la opinión de los sabios de Israel, con respecto a lo que dice del sueño que tiene con su madre. ¿Qué significa este sueño que ha soñado? Explican los sabios que el enojo y regaño de Jacob surge por involucrar a Raquel en este sueño. Esta idea está aludida en su reproche cuando le dice, obviamente en el hebreo vamos a ver, que Raquel ya murió. O sea, vemos que en el verso 10, en el hebreo, cuando leemos el texto en el hebreo, Isaac le está diciendo, ¿cómo así? Raquel murió. ¿Cómo va a hacer que tu madre se postre delante de ti? Miren lo que dice, ¿acaso iremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? La incredulidad de Jacob y su reclamo a Joseph se basaba, como se explica antes, en el hecho de que Raquel ya había fallecido y apareció incluida en el sueño futuro. No obstante, esto no invalidaba el sueño de José, pues como aseveran los exégetas, los comentaristas, todo sueño, aun siendo veraz, siempre contiene una escena algo vana e inverosímil. Ok, siempre los sueños, dicen los exégetas, los sabios, van a tener algo que es algo vano, algo, sí, algo vano, algo como que hace que sobresalga el intérprete del sueño, mejor dicho, el protagonista del sueño, y algo inverosímil. Wow, familia, ¿será muy posible que José, a sus 17 años, se tomó muy en serio la autoridad que iba a recibir en el futuro? Y él estaba siendo un poquito soberbio, un poquito altanero, y por ende él no se puede quedar callado y le comenta tanto a sus hermanos y a sus padres el por qué, que él iba a ser la autoridad de la familia. Recordemos que él había recibido la túnica, que era la señal de que su padre tenía un favoritismo por él y que él había escogido a José para que continúe con el legado. Pero vemos que la inmoralidad de José lo lleva a ser un poco
soberbio, un poco altanero, un poco prepotente también podríamos decirlo, y que obviamente tenga estos sueños y que en este segundo sueño, ahora, miren, algo que a mí me llamó también la atención al ver esto, dice que el primer sueño, dice, es más, en ningún momento dice que el Eterno le dio este sueño, dice, y soñó José un sueño. Ok, miren lo que, ahora, esto es algo bien interesante. Soñó José un sueño. Y después dice que soñó aún otro sueño. Pero en ningún momento se nos está aclarando que es un sueño dado por Dios. Entonces ahora al tener el contexto de lo que eran los sueños en el antiguo Medio Oriente, más el comentario que hacen los sabios, podemos entender ahora el propósito, el motivo, no el propósito, sino el motivo por el cual sus hermanos se enojan con él. Acá vemos una actitud de José bastante inmadura, actuando con su carácter, lidiando con ese carácter, podemos decir, de soberbia, y ahora está esto fomentando aún más una crisis familiar, en donde ya no solo son sus hermanos, sino que ya está su padre, quien le ha dado la autoridad, le ha dejado saber que el día de mañana, cuando Jacob muera, él va a continuar. Ahora Jacob está tomando como diciendo, hey, José, pero un momentito, ¿cómo así? O sea, ¿no te estás pasando de los límites? ¿No te estás pasando de la raya? ¿Cómo así que hasta tu madre muerta? Es algo que quizás, exactamente, el sueño no está mostrando la naturaleza, sí, mostrando su naturaleza, exactamente, la naturaleza de José, que había en él, que había en su corazón. Y obviamente nuestro carácter, todo es usado para bien, para que el Eterno haga que lleguemos a sus promesas, que el Eterno pueda Él cumplir. Exactamente, mi hermano. Está mostrando la naturaleza de José y que también nos está enseñando de que el Eterno todo lo usa para bien. Que Él va a usarnos, tomemos el camino que tomemos, Él va a usarnos para glorificar su nombre. Ahora está en nosotros cómo vamos a caminar ese camino. Dice mi hermana, tal vez en ese momento José se sentía mucha pieza. Puede ser, sí, exactamente, se sentía mucho más que sus hermanos. Es muy probable y por eso él dice, José soñó y volvió a tener José otro sueño, pero en ningún momento nos dice que en ese sueño fue dado por Dios. Quizás sí, no lo sabemos, pero vemos que esto ocasiona una reacción en sus hermanos. ¿Y cuál es la reacción? Que ellos los vendan. Lo vendan, que cuando él va ahora a buscarlos, ellos directamente digan, ¿saben qué? Tengamos que sacarnos de encima a nuestro hermano. Y obviamente vemos que era alguna costumbre también que sucedía cuando alguien soñaba y que este sueño ponía en riesgo la autoridad de otra persona. Entonces se ponía en riesgo la vida del soñador. En este caso se puso en riesgo y vemos que José solo se puso en riesgo su vida. Obviamente ahora vemos que esta inmadurez va a hacer que José tenga que lidiar con las consecuencias de lo que él hizo. Quizás así como dice mi hermana, él se creía más que sus hermanos. Obviamente eso le pasó una factura. Tuvo un precio para la vida de José. Y ese precio ahora lo va a cumplir siendo él llevado a Egipto, siendo vendido por sus hermanos. Entonces vamos a adelantarnos un poquito más en la historia, vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ir a los versos 25 al 28. Y me gustaría que la familia Gómez, si están por aquí, puedan leerlo. Vamos a ir a leer los versos de cuando él es vendido. Porque acá hay algo bien interesante. Porque obviamente ya conocemos la historia de que han sido vendidos, que él fue vendido por sus hermanos, que ahora, al ser vendidos, dice que fue entregado a unos mercaderes ismaelitas, pero después dice que los madianitas fue entregado a los egipcios. O sea, que los madianitas lo entregan a los egipcios. Vamos a leer del verso 25 al verso 28. La familia Gómez, si puede leerlo. O algún hermano que levante la manita si la familia Gómez no puede leerlo.
Ahí Ahí está. estamos, hermano. Ahí Perdón. está. Perfecto, mi hermano. Del 25 25, exactamente. 25 dice, Vamos a leer hasta el versículo, hasta el final. Vamos a leerlo hasta el bueno, final, hasta el versículo final, para tener un ok. contexto total de la historia. Y se sentaron a comer pan y alcanzando los ojos, miraron. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aroma, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Él cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece y yo ¿dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, entonces ahora es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica es de mi hijo, alguna mala bestia la devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicio sobre su lomo y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Gracias, mi hermano. Wow, familia. Interesante, porque ahora vemos que ahora entendemos por qué los hermanos reaccionan. Obviamente esto no es justificando a los hermanos de José, ni tampoco justificando a José, sino que acá vemos ahora que lo que hizo José, obviamente, miren, al conocer un poquito más el contexto de cómo funcionaban los sueños, de ver también este pequeño detalle de que él incluye a su madre, nos da a entender de que José era tan inmaduro que no supo lidiar con la soberbia, con la arrogancia, con creerse que era un poco más, como dice mi hermana, que era un poco más que sus hermanos. Y él no supo lidiarlo, no supo cómo transmitir eso a su familia. Entonces, vemos que esto va a ocasionar entre los hermanos que haya este sentimiento en que quieran sacárselo de encima. Aparte, vemos que desde un principio José siempre tuvo la característica de, y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta, de que él dice que José siempre iba y acusaba a sus hermanos de las cosas malas que ellos hacían. Obviamente, esto no quiere decir que José tenía que apañar, podemos decir, o encubrir todo lo que sus hermanos hacían, sino que él ya tenía una fama. Y a esto sumémosle que ahora Jacob le entrega la autoridad, deja visible adelante toda la familia de que José va a tener la autoridad futuramente en la familia. Esto obviamente hace que lo aborrezcan un poco más. Y aún más, José se encarga de potencializar todo este sentimiento en contra suyo, siendo arrogante y comentándole el sueño que él tiene. Quizás se los dio Dios esos sueños, sí, muy posible, como mostrándole cuál era la situación final, o sea, por qué él recibió la autoridad, por qué su padre le estaba dando la autoridad,
Y él soñó con respecto a eso, que el día de mañana él iba a hacerse cargo de la familia. Sus 11 hermanos se iban a postrar delante de él. Pero no conforme con eso, dice que él vuelve a soñar otra vez. El sueño es el mismo, pero incluye a su padre y a su madre. Lo cual Jacob, en este caso, está entendiendo que está exagerando un poquito. Porque ¿qué necesidad hay de que él incluya a su madre, que ya ha fallecido? Eso es algo bien interesante, familia. Y ahora entendemos el por qué ahora empieza a surgir ahora el caos dentro de José, de la vida de José. Y en este caos el sentimiento llega a que sus hermanos quieren matarlo literalmente. Sus hermanos quieren matarlo literalmente, pero no logran hacerlo, sino que ellos entran en razón, a pesar de que tenían tanto enojo y tanto malestar por su hermano. Ellos dicen que lo venden a una caravana de ismaelitas. Pero en el verso 28, cuando nosotros vemos, dice que son madianitas. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Y esto es algo que quiero que compartirles un poquito con respecto a lo que es el contexto de por qué madianitas, ismaelitas, que en sí son parientes que los están vendiendo, son sus propios parientes que lo están vendiendo. Miren, vamos a ir al contexto cultural para comprender un poquito más este punto. Caravanas de ismaelitas. El texto se refiere tanto a ismaelitas como madianitas, parientes descendientes de Abraham. Medianitas, hasta que fueron los de descendientes de Setura, que están en Génesis capítulo 25:2, y los ismaelitas a través de Agar. Los antepasados de estos dos pueblos eran entonces hermanastros entre sí y para Isaac, tíos de Jacob. Por lo tanto, estos comerciantes son primos, segundos o terceros de José y sus hermanos. O sea, miren, todo queda entre familia. Estoy siendo un poco sarcástico, familia, porque quien lo vende son sus hermanos. Quien lo compran son sus primos. Y hace el negocio con los egipcios. O sea, es la misma familia. Wow. Es algo interesante. Esto es la misma familia quien está dentro de este caos. Y aquí vemos familia indirecta que está involucrada dentro de este caos. Ambos clanes ocupan la región desértica de Arabia. Un estudio reciente considera que los dos términos son formas alternativas de referirse al mismo grupo. Podríamos añadir que tal variación puede explicarse si ambos grupos están operando juntos en este periodo de la historia. Por ejemplo, tal vez los mercaderes madianitas están sirviendo como intermediarios para los hombres de negocio ismaelitas. Los madianitas son los negociadores y compradores que sirven de fachada a sus jefes, los ismaelitas, quienes les proporcionan el capital, como los inversores podríamos decirlo. De modo que los madianitas hacen el negocio, en el capítulo 37, verso 28, verso 36. Pero los bienes pertenecen a los ismaelitas y financian la caravana. Eso lo vemos en Génesis capítulo 37, del versículo 25 al 28, y en el capítulo 39, verso 1. Las mercancías, que transportan las caravanas son mercancías comunes, como para el comercio. La mirra fue importada desde el sur de Arabia y debe haber llegado en caravana por el camino del incienso, que atravesaba la costa oeste de Arabia hasta el camino del rey, que conducía de norte a sur a través de Transjordania, al este del valle del Jordán, hasta Damasco. Tal vez los ismaelitas compraron esta mirra y otras especies de las caravanas árabes que pasaban por Galaad en el camino del rey y luego agregaron a su envío algo del bálsamo que era nativo de esa región para hacer su viaje a Egipto. Ok. Entonces acá hay algo bien interesante. O sea, estamos viendo que en este caos está toda la familia. No queda ninguno exento. Son sus propios hermanos quienes lo venden a sus primos
para que sus primos los vendan en Egipto. Y hay algo bien interesante porque dice que hay un precio que pagan por José. Y ese precio tiene que ver con, dice, 20 ciclos de plata. Y es un precio justo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice con respecto a esto de la comercialización de esclavos, el contexto cultural. Dice, lo vendieron por 20 ciclos de plata. Kitchen, que es un historiador, dice, ha realizado un extenso estudio de los precios de los esclavos en el antiguo cercano oriente. Los hallazgos confirman que 20 shekel era la tasa vigente a mediados del segundo milenio. Ejemplos del código Hammurabis, Mari y una variedad de documentos de la antigua Babilonia apoyan esto. En contraste, los precios en el sur de Mesopotamia, alrededor del año 2000 antes de la era común, eran de 10 shekel. Y en la época de Nusi y de Ugarit, en el siglo XIV y siglo XIII, XIV y XIII, el precio era más bien de 30 shekels. Para cuando entramos en el primer milenio, la tasa corriente era de 50 ciclos. Y para el periodo persa, de 80 a 100 ciclos era común. O sea que vemos que había todo un comercio alrededor de los esclavos. Era algo normal, algo común, algo que era legal en el antiguo Medio Oriente. Entonces, recuerden que hasta este momento la Torá no era una ley nacional, no era la constitución de una nación, sino que la Torá era algo familiar, algo que se aplicaba dentro de la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora vemos que sus hermanos están actuando de una forma, podemos decir, perversa, pero a la vez legal, porque lo están vendiendo a un precio justo. Y se repartieron el dinero y allá fue José y terminó en la casa de Potifar. En donde, obviamente, miren familia, entra un proceso para José. Porque ahora si seguimos leyendo la historia de Potifar, en la casa de Potifar, él es tentado, él es probado por la esposa. El Eterno permite que sea probado por la esposa de Potifar y él huye, pero el caos continúa. Él vence la prueba, pasa la prueba, pero otra vez él cae en prisión. Y tiene que pasar un buen tiempo hasta que el copero y el panadero del faraón están en la cárcel y él puede, ahora recuerden que él soñó, ahora él va a usar eso que él sabe para poder interpretar los sueños de estos dos personajes. Y le pide al copero que no se olvide de él. Y pasaron 2 años desde ese momento para que él sea reivindicado, digamos que él sea puesto en honor. O sea que vemos que José, desde el momento de que él recibe la autoridad, podemos entender que él empieza por cuestiones propias de él, por su naturaleza, por su inmoralidad, por su inmadurez, él ahora entra en un estado de vergüenza, empieza a caer en la vergüenza. ¿Por qué? Porque él no sabe lidiar con su carácter. Ahora familia, la gran pregunta es, ¿qué podemos aprender de todo esto? Al conocer que todo esto del contexto, de lo importante que eran los sueños, de lo que él estaba recibiendo era una señal de autoridad, de que él esté ahora viendo estos pequeños detalles de que él incluya a su madre. Ok, son todos factores que hacen que nos deja a luz podemos decir, ese carácter, esa naturaleza que tenía José. Obviamente que el Eterno tiene un propósito con José, que él sea, digamos, quien continúe con el legado, que la descendencia de José continúe con el legado de la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso después más adelante vamos a ver cómo Jacob en los últimos días, él bendice a Efraín y a Manashe, la descendencia de José. Pero hay algo acá bien interesante, familia. Y la gran pregunta es, ¿cómo esto funciona en mí? Familia, muchas veces tenemos que aprender a lidiar con cosas que tenemos que ser sabios a la hora de transmitirlas. Por ejemplo, el Señor puede darnos un sueño,
pero no puedo correr a contárselo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo no sé qué voy a generar en la otra persona. Tengo que aprender quiénes son los que están conmigo, si realmente están de mi lado o no están de mi lado. ¿Con quién cuento y quién no cuento? Porque miren lo que sucedía. José sabía que sus hermanos de alguna forma lo aborrecían. No podían hablar bien, no le podían hablar bien. Siempre lo trataron con recelo. Y él no tiene la mejor idea que ir y podemos, como le decimos aquí en Argentina, echarle más leña al fuego. Hacer de que ese sentimiento de amargura, ese sentimiento de desprecio hacia José, él mismo fue quien hizo que ese fuego aumente, no siendo prudente a la hora de transmitir un mensaje. Todos sus hermanos vieron que él tenía la autoridad. No era necesario de que él comentara ese sueño. Y esto nos hace un poquito pensar un poco en nuestras vidas. ¿Qué sucede con nuestras vidas? Muchas veces, como les decía, el Señor nos va a mostrar o nos va a hacer dejar saber de alguna forma cuál es la meta a la cual yo quiero, no a la que yo quiero llegar, que Él quiere llevarnos. A la meta de que a donde Él nos quiere llevar. Pero está en nosotros cómo caminamos ese camino. Las decisiones, si yo soy sabio, si soy prudente. Familia, yo calculo que si José, él era prudente y sabio a la hora de transmitir el mensaje a sus hermanos, no hubiera pasado todo el caos que sucedió para que él pudiera llegar al propósito que Dios tenía para él. Ahora no somos nosotros, no es culpa de Dios de que se compliquen las cosas, sino que es nuestra culpa, familia. Muchas veces porque miren, Jacob no supo lidiar con la diferencia entre los hijos. Hasta el último momento él marcó esta preferencia por los hijos de Raquel, haciendo que ese sentimiento que había en Lea se transmita a sus hijos y que sus hijos se sientan igual que su madre Lea, despreciados, que Jacob no los quería. Wow, familia, es algo muy interesante eso. Vemos también José, esa inmadurez, esa naturaleza, podemos decir, de soberbia que había en él, hizo también que no fuera sabio a la hora de compartir con sus hermanos las bendiciones, hizo que ahora sus hermanos los tuvieran en contra. Y esto nos invita a que tenemos que aprender a quién le cuento las cosas, familia. Yo no le puedo andar contando a todo el mundo, por más que sean hermanos. Por más que sean mis hermanos en la fe, o que sean hermanos de sangre, yo tengo que entender que no todos somos iguales, que cada uno tiene una vida, una situación y yo no la conozco. Entonces tengo que ser prudente y sabio a la hora de transmitir un mensaje. ¿A quién le puedo compartir y a quién no le puedo compartir? Algunos aspectos de mi vida. ¿A quién le puedo compartir sobre las bendiciones y a quién no le puedo compartir? Porque quizás esa persona no están preparadas para que escuchar y obviamente ¿cuál va a ser su reacción? Atacar. Pues eso mismo sucede con José. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Aprender a conocer y tomarnos el tiempo, familia, de conocer quién están a nuestro alrededor. ¿Con quién puedo contar? ¿Con quién no puedo contar? ¿Con quién va a ser una persona que va a ser leal o va a ser una persona que va a estar, podemos decir, que va a ser como coherente, que va a estar apoyando o no va a apoyar? O sea, tenemos que ser sabios, familia. Y esto nos va a evitar muchísimos dolores de cabeza. Por eso muchas veces vemos que sin querer comentamos un montón de cosas y de pronto viene la prueba, viene la oposición. ¿Y por qué, familia? Porque quizás no era el momento en el cual yo tenía que compartir, o no era el momento en el cual yo tenía que abrir mi boca y decir lo que tenía que decir, sino que hay que ser sabios, familia. Porque muchas veces vamos a generar que se generen ocasiones difíciles, situaciones difíciles. Miren, voy a poner un ejemplo, familia, que sucede en todo matrimonio. Muchas veces una de las partes del matrimonio no está en los mejores días
y uno por ahí dice algo o escucha algo y reaccionamos mal. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para recibir lo que se nos está diciendo. Si eso aplica a pequeña escala en una familia, en una relación, ¿cuánto más en todas nuestras relaciones familiares? Y que obviamente vemos que todo esto tiene consecuencias. ¿Era la idea que el Eterno tenía en la idea en mente de que todo esto pasara por José? No. Pero como decía nuestro hermano, que todo el Eterno lo usa para bien. Todo este error que cometió José, el Eterno lo usó para bien. Porque sí, son cosas que nos ayudan a nosotros a aprender familia. Son cosas que nos enseñan que cada uno tiene un proceso. Cada uno tiene que lidiar con su proceso. Y obviamente vemos que en el proceso de José es algo bien notorio, que vemos que José, por más que pase la prueba, sale de Guatemala para entrar en Guatepeor. Y perdón por aquellos que nos miren de Guatemala, pero es una frase que usamos. Salimos de una para entrar en otra peor. Y eso muchas veces, familia, son pruebas. Porque nos indica que tenemos que madurar. Tenemos que trabajar en nuestro carácter. Tenemos que trabajar en nuestro orgullo. Tenemos que trabajar en nuestro ser, en quiénes somos. Que nuestra carne mengüe y que la presencia de Dios crezca más en nosotros. ¿Cómo lo logramos esto? Meditando en la palabra del Eterno noche y día, estudiando los mandamientos, poniéndolos por obra. Vamos a hacer que mi yo mengüe. ¿Qué sucedía con José? Él tenía muy vivo su yo. Y él no midió. Y miren todo el caos que se ocasionó y todo lo que sucedió. Y obviamente que todo esto el Eterno lo usa para bien. Aunque yo no entienda nada, como ya les he dicho muchas veces, aunque yo no entienda nada de lo que esté pasando, lo único que yo sé, que el Eterno todo lo usa para bien. Y eso es lo que está sucediendo aquí, familia. Y esto es lo lindo de estudiar los patriarcas. Porque al estudiar los patriarcas, verlos como seres humanos, viendo las conductas, su naturaleza humana, nos podemos ver reflejados en ellos. Y decir, wow, ahora entiendo por qué muchas veces quiero dar un paso adelante y parece que estoy dando dos hacia atrás. Pero no es porque no esté haciendo bien las cosas, sino que quizás hay algo que yo tengo que cambiar en mi forma de ser. Hay algo que el Eterno quiere trabajar en mí, como lo trabajó con José, como lo trabajó con Judá. Familia, ahora entendemos por qué no nos tiene que sorprender que dentro de la historia de José esté el proceso de Judá. Porque Judá fue el cabecilla quien lideró la venta de su hermano. Es más, él lideró el querer matarlo. Y miren cómo ahora el Eterno tuvo que trabajar con Judá. Trabajó con José. Trabajó con Leví y con Simeón. Trabajó con Jacob. Hasta el último momento, Jacob estuvo lidiando con su yo, con su carácter. Porque vamos a ver que a partir de ahora el Eterno en las Escrituras lo va a nombrar por Jacob, Israel. Jacob, Israel. Jacob, Israel. Cuando habla de Jacob es cuando está actuando por su naturaleza humana. Pero cuando es llamado de Israel es porque está actuando de acuerdo a la naturaleza divina. A la naturaleza, más que nada podemos decir, está actuando de acuerdo al propósito de Dios. Entonces vemos que hasta el último momento Jacob está lidiando con este proceso. Ahora todos sus hijos tuvieron que pasar con eso, por ese proceso de lidiar con su, podemos decir, naturaleza humana, con su carácter. ¿Para qué? Para que cuando el Eterno nos confíe su promesa, podamos ser buenos administradores. Que exactamente, Abba educa a sus polluelos. Exactamente, hermano. Y justamente se me viene a la mente Hebreos capítulo 12 para cerrar. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12 y me gustaría que mi hermana Ofelia Lidia lo pueda leer. Vamos a leer Hebreos capítulo 12 del verso 17 al verso 11. Y es justamente lo que nuestro hermano estaba comentando, que Abba, nuestro Padre, cuida a los polluelos. Sí, miren familia, ahora vamos a entender por qué José, a pesar de que él superó la prueba, cayó en caos de nuevo y tuvo que lidiar con eso de nuevo, hasta que llegó el punto en que el Eterno dijo, ok,
ya estás preparado para continuar con el propósito al cual yo te llamé. Entonces vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer del verso 7 al 11. 7 al 11, ok, gracias. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias. Amén. Gracias, mi hermana, gracias. Miren, familia, lo que está diciendo el autor de Hebreos lo podemos asociar con lo que está sucediendo a José. Vemos que José obviamente está lidiando con su, podemos decir, inmadurez. Tomó malas decisiones. Entró en caos. Llegó a Egipto. Es probado una vez más, es probado. Recuerden, es algo que siempre decimos. La vida es una escuela para toda la vida. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y miren lo que dice aquí el autor de Hebreos. De que si nuestros padres terrenales nos corrigen porque quieren un bien para nosotros, ¿cuánto más el Padre de todos los padres? Nuestro Padre Celestial. Y sí, dice en el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece que cause gozo. Y no, cuando uno es disciplinado y no nos causa gozo. ¿Saben qué sucede cuando uno es disciplinado, familia? Que estamos siendo confrontados con nosotros mismos. Estamos siendo confrontados con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Estamos siendo sí, expuestos a nuestras propias opiniones que quizás no son correctas. A lo que yo pienso, a lo que yo creo, a mi yo. Y cuando la corrección duele, es porque está trabajando en mi yo, me está sacudiendo mis estructuras más internas de mi yo. Y sí, como dice el autor de Hebreos, dice, en el presente, una corrección, un regaño, un reto, un llamado de atención, no causa gozo, no, trae tristeza, dolor, porque es como que hay algo allá adentro mío que está siendo sacudido y estoy siendo confrontado conmigo. Pero el fruto, dice, es un fruto apacible de justicia, a las que en ella han sido ejercitados. O sea, que todo esto sirve, familia, para que nosotros seamos formados. Es un proceso de formación. El Eterno es un alfarero que nos está formando, nos está moldeando. Y muchas veces queremos nosotros salirnos del molde y nos tiene que romper, nos tiene que volver a armar, nos tenemos que dejar ser dóciles como el barro entre las manos del alfarero y dejarnos formar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Duele? Sí, familia, duele. Porque estamos luchando con nuestra propia naturaleza humana. Pero esta es la gran esperanza que tenemos, familia. Es esta gran esperanza que Dios nos da de que a pesar de que nosotros muchas veces hagamos que las circunstancias se compliquen, el Eterno todo lo usa para bien y lo usa para formarnos. Mire, pensemos en José. Tomó malas decisiones, sus hermanos lo venden, llega a la casa de Potifar, es probado, él pasa la prueba, pero termina de nuevo en la cárcel. Y él que supone que él dice, ok, bueno, ya, con esto con esto yo salgo. Y no, el copero se olvida 2 años y tiene que pasar 2 años más en el proceso de formación. Y recién ahí el copero se acuerda porque Dios hace que se acuerde
y ahora es presentado delante del faraón y en la próxima porción vemos cómo ahora José es el segundo al mando. Vemos entonces que todo este proceso, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 40, es el proceso de José. Todo lo que tuvo que lidiar José. Obviamente es figura del Mesías, pero también es un espejo para nosotros. De que si hoy estamos pasando por situaciones, familias en que estamos, vamos a decir, un poco estrechos, apretados, o estamos en situaciones en las cuales decimos, ¡qué caos! Familia, es el Eterno quien nos está disciplinando. Y miren que, como dice el autor de Hebreos, soportemos la disciplina de Dios. Porque si Dios nos está disciplinando es porque somos considerados hijos. Miren qué bendición, familia. Ahora, miren lo triste que sería de que no estemos siendo disciplinados. Entonces, por más que yo diga que soy hijo de Dios, no lo soy. Porque un padre disciplina a su hijo. ¿A quién es su hijo? Yo no voy a ir a disciplinar al hijo de mi vecino o al hijo de uno de ustedes que están ahí, que tienen hijos. Yo no voy a disciplinarlo porque no soy el papá. Ustedes son los papás y ustedes los disciplinan. Son sus hijos. Pues exactamente sucede con el Eterno. A aquellos que son sus hijos, Él disciplina. Y qué buenaventurados somos si Él nos disciplina. Obviamente nos va a doler, sí. ¿O no se acuerdan cuando éramos niños y papá y mamá muchas veces nos regañaban, nos ponían en penitencia, nos dolía? Sí. ¿Pero es por qué? Porque papá y mamá querían lo mejor para nosotros. Obviamente, en las cosas terrenales. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos va a querer lo mejor para nosotros? Que podamos acercarnos a Él, que podamos ser parte del mundo venidero, ser parte del orden perfecto de Él. Pero para poder llegar ahí necesitamos ser probados como la plata y el oro. ¿Y saben cómo se prueba la plata y el oro? ¿Cómo se purifica? A través del fuego, familia. Y no solo a través del fuego, a través de martillazos. ¿Duele? Sí. Pero tenemos que tener nuestra esperanza, familia, de que el Eterno está en control de todas las situaciones, del que Él no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar. Y démonos por satisfechos y bendecidos de que estamos siendo disciplinados, familia, porque somos parte de su pueblo, somos parte de Dios, de los hijos de Dios. Porque si no fuéramos hijos, ahí andaríamos, seguiríamos igual, llevándonos el mundo por delante. Y cuando lleguemos al tiempo en que nos tengamos que presentar delante del Eterno, nos digan, oh, ustedes no pueden entrar, ustedes no son considerados hijos. Wow, familia. Mucho por aprender, mucho por analizar, mucho por seguir escudriñando de las Escrituras. Y miren qué interesante, familia, al ver todo esto del contexto, cómo funciona el antiguo Medio Oriente, wow, nos permiten aprender mucho de las condiciones naturales, de la naturaleza humana, de los patriarcas, y ver que el Eterno escoge no personas perfectas, sino que escoge a familias disfuncionales, que Él quiere que pasen por un proceso y sean perfectos, y seamos perfectos. Entonces, regocijémonos en eso, familia. Y que obviamente sé que hay momentos difíciles, sí, familia, vamos a tener momentos difíciles, pero tenemos que aprender a confiar en el Eterno, a que todo es para bien y que Él nunca nos dejará en vergüenza, que Él nunca nos dará algo que no podamos soportar. Así que familia, yo los invito a que sigamos aprendiendo, que sigamos escudriñando de las Escrituras. Así es, mi hermano, somos unos privilegiados. Y demos gracias al Eterno por eso. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Continuaremos con la próxima porción en el libro de Génesis. Ya vamos a estar hablando de José como gobernante de Egipto. Así que familia, lo dejamos hasta aquí. Les invito, familia, que si estos estudios son de bendición, compartan estos estudios, suscríbanse al canal. Esto nos ayuda a que podamos seguir creciendo, familia. Que el mensaje sea difundido a todas las naciones. El evangelio de nuestro Mesías Yeshua y el pacto eterno que Hashem ha hecho con su pueblo. Así que familia, ayúdenos a seguir compartiendo, a seguir creciendo. Y si quieren ayudarnos de otra forma,
Debajo en la cajita de descripciones del video se encuentran los medios por los cuales ustedes pueden apoyarnos, colaborarnos, contribuirnos para que continuemos con esta obra y poder seguir aprendiendo y seguir creciendo en nuestra relación con el Eterno. Así que familia, gracias. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom.